respuesta correcta pueden ser dos, dependiendo de qué tan seguros se sienten con la exploración de la herida. No está mal explorar una herida si el paciente se encuentra asintomático y quiero verificar si hubo penetrancia o no al abdomen, se puede hacer, pero debo quedar completamente segura de mi resultado. O sea, si exploro la herida y veo que efectivamente la fascia interior del recto, que es lo que me determina si hay penetrancia o no, no está afectada y quedo tranquila, de ahí a qué pasaría, a darle salida al paciente. Le digo, no penetrancia, fue una herida superficial, no se preocupe, y se va para la casa. Pero si no quedo segura, si la herida es tangencial, por ejemplo, que tiene el paciente la herida a este nivel y cuando me pongo a explorarla veo que se va para un lado, que no puedo observarlo adecuadamente, el paciente no me colabora con la exploración, etcétera, etcétera. En ese caso, ¿qué digo? Esa herida la considero penetrante porque no pude evidenciar que no fue fuera y lo que debo hacer es remitir a ese paciente a otro nivel de atención porque requiere más estudios. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una herida penetrante, ¿qué debo hacer mínimo? Debo valorar la región precordial, debo darle vigilancia abdominal por 6 horas en un sitio donde si llega el paciente a tener algún síntoma puedan manejarlo, puedan operarlo, ¿listo? Y por esa razón no puedo manejarlo en un menor nivel de atención, ¿listo? Entonces, eh, no se preocupen de su respuesta, si no pasa nada, yo no estoy viendo quién respondió qué, la idea es que entendamos ese concepto, ¿bien? Lo que sí, en este caso la segunda, la primera parte podía estar bien, pero el problema era que si el paciente es asintomático darle egreso, en ese caso no, porque hay que hacerle igual estudios para descartar otro tipo de lesiones que no solamente se evidencian con la vigilancia abdominal, como les digo, la parte precordial en este caso, porque comparte esa zona. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, continuemos. Entonces, bueno, primero, el paciente como un todo, ¿sí? Hay que hacerle siempre el ABCD del trauma. En algunos casos, y todavía continúa la duda, la literatura de si hacer el ABC o si debe ser ese AB, primero la circulación o primero la vía aérea. Pero en general, muchachos, la idea es que uno tenga, cuando ustedes llegan a su primer línea de atención, deben tener un equipo que les ayude, un grupo de enfermeras que ya sepa qué deben hacer cada vez que llega un paciente herido, que la una se encargue de manejarle, de buscarle la vena mientras la otra le toma la atención, mientras ustedes le miran la vía aérea, que sea un equipo coordinado, que el otro desvista al paciente, para que eso se haga lo más rápido, porque esa revisión primaria debe ser rápida pero exhaustiva. No se les debe pasar revisar cualquier parte del paciente así él llegue con tocándose que ahí fue donde lo hirieron porque no sabemos qué otra herida el paciente no sintió y es muy frecuente que suceda por la adrenalina, de la descarga adrenérgica de la riña y por tanto pues se le pase algún tipo de lesión adicional. ¿Listo? Entonces, la ubicación de la herida en este caso es una herida en región abdominal y región precordial, ¿cierto? Cuando exploramos la herida, entonces ya dijimos, en ese paciente asintomático, entonces, pacientes asintomáticos, lesión por arma cortopunzante, se puede explorar la herida. Y paciente colaborador. ¿Mm? ¿Cómo explorar la herida? Entonces, se debe hacer siempre un lavado inicial de la herida con solución salina, con un suero fisiológico cualquiera que sea, que se encuentre estéril. Posteriormente se infiltra con un anestésico local, puede ser lidocaína con o sin epinefrina, en la región abdominal no tendría ningún problema, ¿sí? Y después hacemos un lavado más exhaustivo con un jabón, puede ser yodopovidona o puede ser clorexidina, para ahí sí hacer una exploración formal de la herida. ¿Qué requiero tener en ese caso? Campos estériles, un equipo de pequeña cirugía, alguien que me esté colaborando a separar mientras yo voy mirando si requiero extender un poco la herida para revisarla. Se vale extender la herida, no quiere decir que tengo que mirar por la mini herida que tuvo el paciente, se puede extender, no hay ningún problema con anestesia, ¿sí? Y con toda la técnica séptica.
quede con dudas, a pesar de que le extendí la herida, que le revisé, le controlé el sangrado, quede con dudas, manéjelo como lesión penetrante abdominal y listo. Y suturamos y listo. Bien. Si no tengo dudas, entonces ya el paciente se encuentra asintomático, herida superficial, no penetrante, le puedo dar egreso. ¿Mm? Ahora lo siguiente, ¿cuándo se hace vigilancia abdominal? Entonces, por el contrario, si el paciente se encuentra asintomático, pero con herida ya confirmada que sea penetrante o que yo dejo como penetrante porque no pude hacer la exploración, ahí le debo hacer la vigilancia abdominal, que debe durar de 6 hasta 12 horas. Después de las 6 horas a 12 horas, le inicio la vía oral y determino si el paciente continúa asintomático para darle egreso. ¿Mm? ¿Cuánto dura? Entonces ya dijimos, de 6 a 12 horas. Debe ser durante la vigilancia abdominal, entonces hay que hacer control periódico del paciente cada 2 a 4 horas, ir revisando cómo sigue, mirar la tensión, cómo van los síntomas abdominales. Estamos hablando de tramo abdominal en esta presentación y por tanto me estoy enfocando en el manejo del tramo abdominal. Pero por supuesto en este caso que tiene una lesión en una región también precordial, mientras hacemos esto habrá que también descartar una lesión a nivel precordial en caso de que se trate de una lesión penetrante. ¿Listo? ¿Qué órganos pueden estar lesionados? Entonces, ya lo dijimos, podemos correlacionar el sitio de la herida con el órgano posiblemente lesionado. Podemos hablar de hígado, estómago, vesícula biliar, intestino, colon transverso, corazón. Podemos hablar de las bases pulmonares también, incluso. Hay veces que hay lesiones que se pueden ir por el diafragma bien central hacia la base pulmonar. También puede suceder. ¿Qué estudio requiere una lesión penetrante en esta área? Entonces, va a requerir, para descartar traumatismo precordial, va a requerir una radiografía de tórax. Si la radiografía de tórax es normal, eco de saco pericárdico. Y si el eco de saco pericárdico es normal, no requiere nada más, vigilancia abdominal y ya se puede ir para la casa si todo sale bien. Bueno, Doctora, qué pena ¿alguna una pregunta de pregunta. esto, señora? Sí, esto, ¿a quiénes son los que se les hace vigilancia abdominal? Entonces, ya lo vamos a ver ahora, pero podemos adelantarlo acá en el algoritmo para que nos quede más claro. Entonces, vamos con esa primera parte, paciente estable con lesión penetrante abdominal. Entonces, si el paciente tiene ya lesión penetrante, que tú le viste que la herida penetró más allá de la fase anterior del recto, hay que hacerle vigilancia abdominal si se encuentra asintomático. Si en algún momento el paciente se torna asintomático, hay que operarlo. ¿Listo? Entonces, paciente con herida penetrante abdominal asintomático. ¿Listo? Entonces, acá ya hablamos de ese caso, herida penetrante. Signos clínicos. ¿No tiene signos clínicos? Le doy observación o vigilancia abdominal por 6 a 12 horas y luego le doy comida y lo puedo observar por 6 horas adicionales hasta 24 horas. ¿Listo? Sí, señora, Es- gracias. vale, con mucho gusto. Bueno, entonces, aspectos generales para el manejo del trauma. Eso lo vamos a ver tanto para trauma penetrante como para trauma cerrado. Entonces, en principio, una buena reanimación para el paciente. ¿En qué consta la buena reanimación? Consta en que busquemos tener tensiones arteriales con una hipotensión restrictiva, se llama. ¿En qué se quiere, qué quiere decir eso? Que el paciente tenga una presión arterial sistólica no normal por encima de 120, sino que la tenga entre 80 y 90 para que tengamos medias entre 55 a 60 milímetros de mercurio. ¿Listo? Esa va a ser nuestra meta, no buscamos que el paciente esté completamente en cifras tensionales perfectas. ¿Por qué? Porque sabemos que el paciente puede tener un foco de sangrado que si le subimos mucho la tensión también va a aumentar la tasa de sangrado. Entonces, por esa razón vamos a buscar una hipotensión permisiva. ¿Listo? ¿Qué recomiendo yo? Que se haga prueba de líquidos endovenosos.
No todo paciente es respondedor a líquidos endovenosos. ¿Qué quiero decir con eso? Inicia